Todos. En esta clase vamos a continuar hablando del tema de ácido-base. Ustedes ya en la clase anterior han hablado de las diferentes definiciones que fueron complementándose para poder describir el comportamiento de este tipo de compuestos. Han hablado de la autoionización del agua, han calculado concentraciones molares de protones y cálculos de pH. Y bueno, son temas que deben tenerlo en consideración para poder continuar con la clase. En este caso vamos a empezar a hablar sobre la fuerza de los ácidos, este tipo de especies que están disueltas en un medio acuoso se pueden clasificar de acuerdo a la fuerza. Ya vamos a ver qué significa esa palabra, pero en un principio tienen que saber que desde un grupo de compuestos que se comportan como ácidos, algunos de ellos son ácidos fuertes y otros son ácidos débiles. Y en el caso de las bases pasa lo mismo. Hay un gran grupo de compuestos que se comportan como bases, de acuerdo a las definiciones que ustedes ya han visto, y que a la vez algunos son clasificados como bases fuertes y otros como bases débiles. Dentro de los ácidos también hay un grupo de ácidos que los clasificamos como monopróticos, son aquellos que tienen la capacidad de liberar un protón a partir de su estructura molecular, y otros como polipróticos, como el ácido sulfúrico, que puede ofrecer más de un protón a partir de un mol de molécula. Entonces, a partir de ahora ustedes van a empezar a ver listas de ácidos con diferentes fuerzas y bueno, van a tener que tenerlos en cuenta de acá en más para ver de cómo se comportan de acuerdo a la fuerza, si son fuertes o si son débiles. Los ácidos fuertes y bases fuertes, ustedes ya han visto varios ejemplos, como el caso del ácido clorhídrico, que en solución acuosa se ioniza, y que ese equilibrio de ionización se encuentra desplazado completamente hacia la derecha, por eso la flecha que va en una sola dirección. Lo mismo para este tipo de bases como los hidróxidos, que su equilibrio de ionización está completamente desplazado a la derecha. Este tipo de ácidos y bases fuertes, que están representados a partir de esta flechita, donde nos indica que de alguna manera toda la cantidad de ácido que ponemos en solución acuosa se ioniza completamente para formar estos productos, ¿sí? Y lo mismo pasa con las bases. Este tipo de ácidos y bases son los que llamamos fuertes, aunque tienen propiedades ácidas y básicas fuertes. En este caso, el aporte de los protones que vienen de la autoionización del agua frente a la concentración de protones que se obtiene a partir de estos ácidos fuertes o de oxidrilos que se obtienen a partir de la base fuerte son despreciables generalmente, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta en el caso que sea necesario. Hay un listado, como les decía, de ácidos fuertes en tablas bibliográficas, de los cuales ustedes algunos ya conocen. Los más frecuentes son estos: ácido clorhídrico, bromhídrico, iodohídrico. Bueno, y acá tienen un listado acá. En el caso de los ácidos monopróticos, generalmente la primera ionización, el primer protón que liberan hace que la molécula se comporte como ácido fuerte. Otros ejemplos que van a ver muy seguidos son para el caso de las bases fuertes. Las más frecuentes son obviamente los hidróxidos de metales alcalinos y alcalinos térreos. ¿Sí? Acá fíjense que también estos tienen la capacidad de liberar más de una molécula de oxidrilos. La fuerza de ácidos y bases se refiere a la capacidad que tiene una molécula, capacidad o tendencia de transferir o aceptar un protón, dependiendo si es un ácido o una base. Mientras mayor sea esa tendencia a transferir el protón, más fuerte será el ácido, y mientras menor capacidad tenga de liberar ese protón, menor será su fuerza. Habíamos dicho que los ácidos y bases participan de un equilibrio de ionización. Podemos escribir un ejemplo hipotético de un compuesto ácido que reacciona en agua, formar sus productos, ¿sí? Formación de protones y del anión que liberó el protón. La
fuerza del ácido se podría definir o establecer cuantitativamente si definimos la constante de equilibrio, de este equilibrio de ionización, que en este caso, en el caso de un ácido, por ejemplo, la llamamos constante de acidez, que es la misma constante de disociación o constante de ionización. ¿Cómo se define? Como ustedes ya lo han definido en los temas anteriores de equilibrio químico, es el producto de las concentraciones de los productos dividido la concentración de los reactivos. En este caso no se tiene en cuenta el agua porque además de ser reactivo está participando como solvente, entonces lo tomamos como constante. Entonces el valor de esta constante de equilibrio nos va a estar indicando de alguna manera cuál es la fuerza del ácido o la fuerza de la base. Recuerden que si el ácido era fuerte, decimos que este equilibrio está completamente desplazado hacia producto. Por lo tanto, en ese caso, la concentración en equilibrio del ácido tiende a ser cero. Cuando este valor es cero, la constante de equilibrio tiende a un valor de infinito. Por lo tanto, la constante cuando es muy, muy grande, nos está indicando que estamos en presencia de un ácido fuerte. De la misma forma, podemos analizar el caso de la fuerza de las bases. Tomamos la base, planteamos el equilibrio de ionización y determinamos la constante de basicidad. Y de acuerdo al valor que se obtiene, estableceremos la fuerza del ácido o de la base respecto a diferentes compuestos. Entonces, mientras más fuerte sea el ácido, mayor será el valor de la constante. Y si calculamos el valor del pK ácido en este caso, mientras más grande es el valor de la constante, menor es el valor de pK. Recuerden que es el menos logaritmo de la constante. En este caso hablamos de la constante de acidez. Ese sería un caso. El otro caso extremo sería de los ácidos fuertes, como ácido clorhídrico, nítrico, perclórico, donde si el equilibrio se encuentra totalmente desplazado hacia la derecha o el ácido está completamente disociado, entonces su constante es mucho mayor que 1 y tiende a un valor infinito. En ese caso, entonces, estamos hablando de un ácido muy fuerte. Entonces, un ejemplo de un ácido débil donde se plantea el equilibrio de ionización. En solución acuosa siempre definimos la constante de basicidad como todas las constantes que hemos definido hasta ahora. En este caso ahora la llamamos constante de basicidad y bueno, se analiza de la misma forma la fuerza de la base de acuerdo al valor que se obtiene de esa constante. Y podemos decir entonces que la fuerza de la base va a ser mayor cuanto mayor sea el valor de la constante de basicidad. Y en ese caso, mientras más grande la KB, menor será el pK básico. ¿Bien? En el caso de las bases fuertes, como son los hidróxidos que ya venimos mencionando, se encuentran estos completamente disociados de reactivos a productos y por lo tanto el valor de la K básica va a ser mucho mayor que 1 y tiende a un valor de infinito. De la misma forma que analizamos entonces la fuerza de los ácidos, podemos analizar la fuerza de las bases. Van a encontrar tablas como estas, donde tenemos expresado la constante de ionización de una serie de ácidos débiles a 25 grados centígrados, tenemos la fórmula y tenemos el valor de la constante correspondiente. Recuerden que mientras más chico es el valor absoluto de la exponencial, mayor es el valor de la constante con respecto a exponenciales de valor absoluto más grande. Negativo significa que este valor de constante es cada vez más chica. Entonces yo a partir de esta tabla puedo seleccionar, si bien todos estos son ácidos débiles porque están acompañados de una constante de equilibrio, de un valor de constante de equilibrio, eso significa que no está completamente disociado el ácido, por lo tanto estamos con un grupo de ácidos débiles. Pero dentro de ellos podemos seleccionar uno que sea más débil que el otro.
Y para eso, por ejemplo, elegimos o el que tiene menor valor de constante de acidez. Esto significa que se disocia muy, muy poquito con respecto, por ejemplo, este es el ácido cianhídrico con respecto al ácido nitroso, ¿sí? Este tiene un valor de constante más grande que el ácido cianhídrico, por lo tanto, este tiene capacidad de disociarse un poco más con respecto al ácido cianhídrico. Y de esa forma entonces podemos ir analizando la fuerza de los ácidos de acuerdo al valor de su constante de acidez. Modo vamos a encontrar tablas donde tenemos un listado de bases débiles. Acá tenemos los nombres, sus fórmulas moleculares y los valores de constante de basicidad de estos compuestos en medio acuoso a 25 grados centígrados también. Y podemos comparar entonces la fuerza de estas bases, que aunque son todas débiles, siempre vamos a tener alguna más débil que la otra, y por lo tanto podemos comparar una constante de basicidad más grande, como la del amoníaco, con respecto a la de anilina, que es una constante bastante más chica, 4 por 10 a la menos 10, lo cual nos está indicando que la anilina es una base con una fuerza bastante más débil que la del amoníaco como base también. ¿Bien? Ahora podemos recordar la definición de ácidos y bases a partir de Bronsted y Lowry, que se definió en 1923, ya lo vieron en la clase anterior, donde decían que, o definieron que un ácido es una especie que tiene tendencia a ceder un protón y que una base es aquella especie que tiene tendencia a aceptar un protón, lo cual implica que en un equilibrio de ionización compuesto ácido básico existe un par ácido-base, porque vamos a estar en presencia de una molécula que cede el protón, pero siempre tiene que haber una especie que sea capaz de aceptar ese protón. ¿Sí? ¿A qué viene todo esto? A que a partir de ahora vamos a hablar un poquito sobre los pares ácidos y bases conjugadas. Entonces, una extensión de la definición de ácidos-bases nos dice que en toda reacción ácido-base existen pares de ácidos y bases conjugados. Eh, Podemos plantear un equilibrio, en este caso el ácido acético en medio acuoso, que dona un protón. ¿Bien? Entonces nosotros podemos definir los pares ácido y base conjugada, por un lado, y el par base y ácido conjugado, en un mismo equilibrio. Si definimos el primer par, ácido-base, tenemos que identificar en el equilibrio que escribimos quién está actuando como ácido, en este caso que es capaz de ceder el protón, que es el ácido acético, ¿sí? Y qué producto se obtiene cuando ese ácido dona el protón. ¿Qué se obtiene? El acetato. En este caso, entonces el acetato, al haber perdido un protón, ahora está actuando como base, porque tiene la capacidad nuevamente de aceptar un protón. Bien, en este caso el ácido cedió el protón, formó el acetato y ahora el acetato, a partir de este equilibrio, tiene la capacidad también de volver a aceptar un protón. Entonces, este par de compuestos es el primer par que podemos definir acá como par ácido y base conjugada. ¿Por qué base conjugada? Porque al ser el producto del ácido, ahora tiene propiedades básicas, porque está en condiciones de volver a aceptar un protón. Entonces, el primer par ácido-base conjugada es este, ácido acético, acetato. El otro par de base y ácido conjugado se obtiene al definir quién es la molécula que está actuando como base en esta reacción. ¿Sí? Y el quien está actuando como base es la molécula de agua. ¿Por qué? Porque en estas condiciones es la que va a aceptar el protón que liberó el ácido acético. ¿Bien? Al aceptar ese protón se obtiene como producto el hidronio. Y este compuesto ahora tiene un protón de más. Por lo tanto, ahora podría estar actuando como ácido, ¿cierto? Porque ahora tiene la capacidad de donar ese protón que tiene en exceso la molécula de agua. Entonces acá se forma el segundo par
pero ahora es par de base y su ácido conjugado. El ácido conjugado es el producto que se obtiene cuando la base acepta el protón. ¿Bien? Al aceptar el protón, esta nueva molécula ahora actúa como ácido porque tiene un protón de más y puede cederlo. Bien, entonces el segundo par conjugado es el par de la base y su ácido conjugado, que estaría compuesto por una molécula de agua y el protón, en este caso el hidrógeno. Bien. Una particularidad de este tipo de compuestos es que el átomo central de la especie que está actuando como base de Bronsted debe tener un par de electrones sin compartir para poder aceptar ese protón. ¿Sí? Entonces, acá lo vemos, en el caso de la molécula de agua, tiene dos pares de electrones sin compartir, entonces eso permite que pueda aceptar ese protón y formarse esta nueva molécula. ¿Bien? Ese enlace. Esto es fundamental para que ocurran y se puedan definir los pares ácidos y bases conjugadas correspondientes. Acá tenemos otro ejemplo donde partimos de una base en solución acuosa y que forma los nuevos productos a partir de la transferencia de protones, donde la base, obviamente, de acuerdo a la definición, es la que tiene la capacidad de aceptar un protón. ¿De dónde lo va a aceptar? De la molécula quien esté actuando como ácido, capaz de ceder el protón. En este caso el agua está actuando como ácido. Fíjense que acá la molécula que es el amoníaco tiene también el átomo central un par de electrones libres que le permite aceptar ese nuevo protón. Bien, entonces actúa como base, aceptando el protón, se obtiene el amonio como producto y el oxidrilo que se obtiene cuando el agua está cediendo su protón. Entonces, a partir de este equilibrio establecido, podemos definir nuevamente los pares de ácidos y bases conjugadas correspondientes. Si este está actuando como base, al aceptar el protón, se obtiene este producto. ¿Sí? Por lo tanto, ese va a ser nuestro primer par de base y ácido conjugado. Ahora, esta molécula, el amonio, está actuando como ácido conjugado de esta base porque al tener un protón de más, tiene la propiedad de ceder ese protón. Y así entonces se establece nuevamente el par base-ácido conjugado. Defino, la base es el amoníaco, su ácido conjugado es el amonio. Y en este caso, ahora el otro par, ahora va a ser ácido y base conjugada, ¿quién lo va a formar? ¿Quién está actuando como ácido? Tengo que pensar, analizar los reactivos. Dentro de los reactivos, ¿quién está actuando como ácido? Ahora, ¿quién es la especie que cede ese protón? En este caso es el agua. ¿Eh? Y entonces su base conjugada va a ser el oxidrilo, porque al perder ese protón ahora tiene nuevamente la capacidad de volver a aceptar uno. Y así se define el nuevo par ácido y base conjugada, que lo podemos representar de esta forma con una barra al medio, indicando quién es su ácido y su base conjugada. Bien, entonces esto lo pueden analizar en cada uno de los equilibrios ácido-base que planteen, y es un tema que es muy importante para que lo tengan en presente para el próximo tema que habla de la hidrólisis de las sales. En conclusión, podemos decir que todo ácido de Bronsted tiene una base conjugada y toda base de Bronsted tiene un ácido conjugado. También podemos plantearlo, por ejemplo, para un ácido fuerte, en el cual decimos que si este es el ácido fuerte, su base conjugada va a ser la especie que se obtiene cuando ese ácido donó el protón. ¿Sí? Entonces sería el cloruro. Y acá definimos el primer par ácido y base conjugada. El otro par va a estar dado entonces por la función del agua, que en este caso está actuando como base, porque acepta el protón que se dio el ácido clorhídrico. Esta entonces será la base y esta será el ácido conjugado. Entonces el otro par base-ácido conjugado es este. ¿Bien? Entonces la definición de Bronsted y Lowry, como se estableció para los ácidos y bases, y el concepto de ácido base conjugado,
se puede aplicar a todo tipo de sistemas ácido-base, no solo para aquellos que están disueltos en solución acuosa. Acá les planteo un ejemplito para que puedan ustedes identificar nuevamente. Este es un ejemplo en el cual no tenemos no estamos actuando en solución acuosa, sino que tenemos un ácido y una base específica. El ácido es el ácido fluorhídrico y la base es el amoníaco. Entonces, entre ellos tiene que haber una transferencia de protones. Una especie va a actuar como ácido cediendo el protón y la otra va a estar actuando como base aceptando ese protón. Por lo tanto, los productos que ustedes pueden escribir acá van a ser la especie que perdió el protón, fluoruro, y la que ganó el protón, que ahora va a ser amonio. ¿Bien? Una vez que ustedes escriben el equilibrio de ionización, reactivos y productos, hacen el balance de masa y todo, pueden definir entonces los nuevos pares de ácidos y bases conjugadas. El primero va a estar dado por el ácido, la base conjugada será el fluoruro, porque ahora está actuando como base, ya que tiene la capacidad de aceptar un protón nuevamente para volver a formar el ácido. El otro par entonces va a estar dado por la base, que es el amoníaco, y su ácido conjugado, que ahora va a ser el amonio. Bien, entonces, como respuesta de este ejercicio, los pares conjugados establecidos en este equilibrio de ionización, tenemos por un lado el ácido fluorhídrico y su base conjugada, que es el fluoruro, y el amoníaco, que es la base, y su ácido conjugado, que es el amonio. En el día de problemas van a tener un montón de ejercicios para que sigan practicando y puedan definir cada uno de estos pares conjugados. En el caso de un par ácido base conjugado, podemos definir las constantes de acidez y de basicidad de las diferentes especies. Por ejemplo, podemos plantear un primer equilibrio para la especie que está actuando como base, genera estos nuevos productos y definimos la constante de basicidad en este caso porque estamos obteniendo la formación de oxidrilos. Ahora, si yo tomo este compuesto que es el ácido conjugado y planteo el equilibrio de disociación, también de esta forma lo puedo hacer siempre en presencia de agua y definir en este caso donde se generan protones como producto, defino la constante de acidez. ¿Bien? Puedo demostrar que entre ambos equilibrios de este par ácido y base conjugados hay una relación entre estos valores de constantes. Entonces, lo que puedo hacer es plantear el producto de la constante y lo cual significa multiplicar cada uno de estos términos, este por este, como está planteado acá, y una vez que tenemos el producto, podemos analizar que hay especies que se repiten, que los puedo cancelar entre el numerador y el denominador, como este caso, y también la otra especie que está actuando como base. Por lo tanto, me queda como producto final la concentración, la multiplicación entre la concentración de oxidrilos y protones. Si recuerdan, este término está representando la constante de ionización del agua. Por lo tanto, podemos demostrar que el producto de las constantes de un par ácido base conjugado, o sea, el producto de la constante de acidez y de basicidad, me va a dar como resultado el valor de la constante de ionización del agua. Este es otro tipo de tabla que van a ver en bibliografía que está bastante más completa porque acá tenemos las fuerzas relativas de los pares conjugados ácido-base. Fíjense que acá en esta primera columna tenemos los ácidos ordenados de acuerdo a la fuerza, que va aumentando de abajo hacia arriba, como lo indica acá la flecha. Entonces acá tenemos un grupo de ácidos débiles y acá arriba tenemos un grupo de ácidos fuertes. Y en la columna de la derecha tenemos las bases conjugadas correspondientes a cada uno de los ácidos. ¿Sí? Acá pueden ustedes ir practicando y escribiendo el equilibrio de ionización de cada uno de ellos para definir cuál es la base conjugada. Y lo importante de esta tabla es también analizar que mientras la fuerza del ácido es mayor,
la base que se obtiene conjugada es una base con bastante más débil, ¿sí? Es decir, en esta columna de ácidos la fuerza de acidez aumenta de abajo hacia arriba, pero en la columna de la base conjugada la fuerza de la base aumenta desde arriba hacia abajo. ¿Bien? Eso significa que mientras más ácido, más fuerte sea el ácido, más débil es su base conjugada. ¿Bien? Eso es importante también tenerlo siempre presente. Empezar a plantear algunos ejercicios para resolver, para que después ustedes puedan continuar con la resolución de problemas de la guía. Vamos a partir de un ejemplo de un ácido fuerte, donde tenemos una solución de ácido clorhídrico, cuya molaridad inicial es 0,15 molar, y el problema nos dice nos pide cuánto vale las concentraciones molares de las especies presentes en la solución y cuál es el valor de su pH. Entonces, teniendo el compuesto ácido, lo que tenemos que hacer primero es plantear la disociación. Como estamos en un ácido fuerte, ustedes con un ácido fuerte, ustedes ya saben que la disociación es completa. Entonces, podemos establecer cuáles son las condiciones iniciales, donde solo tenemos el ácido clorhídrico con esta concentración, y cuál sería la condición final una vez que ocurre la disociación. Tenemos entonces que desaparece el ácido clorhídrico y se convierte en productos, la misma molaridad para cada una de las especies. Por lo tanto, para determinar ahora el pH de la solución final, voy a aplicar el menos logaritmo de la concentración de protones, y en este caso sería el menos logaritmo de 0,015 molar, porque es la concentración que corresponde a la especie de los protones. Bien, entonces calculamos el pH de ese valor y me da 1,82. Un compuesto bastante ácido debido a su concentración y además que es un ácido fuerte. Vamos a plantear ahora un ejemplo para resolver el caso de una base fuerte, donde también tenemos que determinar la concentración molar de las especies presentes en solución y el valor de pH. En este caso la base fuerte es hidróxido de calcio, que tiene una concentración inicial de 0,022 molar. Lo primero que hacemos siempre es escribir la ecuación de disociación. ¿Bien? De esta forma es mucho más sencilla para poder balancear las especies de reactivos y productos, no incluyendo la molécula de agua como reactivo. Entonces, solo para ejemplos de base fuerte. Planteamos la condición inicial, tenemos hidróxido 0,022 molar, y una vez que se disoció, hacer una base fuerte, la disociación es completa y por lo tanto establezco cuál es la condición final. Bien, entonces no nos queda nada de reactivo, todo se convierte en producto y de acuerdo a los coeficientes estequiométricos, la concentración de calcio va a ser 0,022 y la de oxidrilos va a ser 2 veces 0,022, y este 2 viene del número estequiométrico. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos totales, una vez que se disoció completamente la base, es 0,044 molar. ¿Bien? A partir de la concentración de oxidrilos, entonces yo voy a poder determinar el valor del pH de esta base fuerte. Si estamos con una base fuerte, el pH, ¿cuánto debería ser? En rangos generales, debería ser mayor a un pH de 7, ¿verdad? Entonces vamos a tener que demostrar justamente ese valor. Lo primero que hago, como tengo la concentración de oxidrilos como dato, voy a calcular el valor de pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. El pOH da un valor de 1,34 y ahora, teniendo la relación del pH con el pOH y la pK Water, puedo, conociendo el valor de pOH, despejar el valor de pH. ¿Bien? Entonces, ese valor va a ser 14 menos 1,36. Y el valor de pH para esta solución básica de una base fuerte
de concentración 0,022 molar es 12,64. Bien, de esta forma se aplica la resolución de los problemas de ácidos y bases fuertes. Vamos a ver ahora el ejemplo. Entonces ya planteamos acá cómo resolver el caso de ácidos y bases fuertes. Ahora vamos a ver un ejemplo de resolución de problema para un ácido débil. En este caso tenemos una solución de ácido fluorhídrico 0,15 molar, concentración inicial. Tenemos que determinar cuánto valen las concentraciones molares de las especies presentes en solución y el pH de la solución. Como dato extra tenemos un valor de una constante de acidez, lo cual nos está indicando, siempre que este dato aparezca en el problema, que estamos en la presencia de un ácido que es débil, ¿sí? Porque la constante es pequeña y nos dice que no se está disociando completamente. Cuando este valor no aparece, generalmente es porque estamos estudiando o estamos en el caso de la presencia de un ácido fuerte. De todos modos, ustedes pueden verificarlo, la fuerza del ácido usando las tablas que listan estos compuestos. Entonces, para resolver el caso de un ácido débil, como siempre lo primero que hacemos es plantear la ecuación de disociación del ácido. Escribimos la condición inicial, condiciones de cambio y el que se logra al alcanzar el equilibrio de disociación, concentración inicial del ácido fluorhídrico. Este es el cambio que ocurre cuando se disocia en agua y estas serían las concentraciones de cada una de las especies al alcanzar el equilibrio. Definimos la constante de acidez para este caso y reemplazamos en cada uno de los términos el valor correspondiente de las concentraciones cuando se alcanza el equilibrio. Bien, estos dos valores sabemos que son los mismos, lo podemos expresar de esta forma y por lo tanto para determinar el valor de x nos queda resolver una ecuación cuadrática. Podemos hacerlo o podemos considerar una aproximación que tiene que ver con la relación entre la concentración inicial del ácido y el valor de la constante de acidez. Si esa relación da mayor que 100, entonces puedo hacer una aproximación y decir que en ese caso puedo despreciar este valor de x frente al valor de la concentración analítica inicial del ácido. Bien. La ecuación cuadrática que planteamos, analizamos esto, si esa relación realmente es mayor a 100, hago el cálculo, me da 227, por lo tanto yo puedo decir, bueno, en este caso puedo despejar ese valor de x frente a la concentración analítica, ¿sí? Y entonces la ecuación me queda de esta forma. Despejo x de esa ecuación y resuelvo, esto es exponencial, ¿sí? 6,6 por 10 a la menos 4 por 0,15, aplico la raíz y obtengo el valor de x, que es 0,095. 0,0095. X entonces está representando en este caso la concentración de protones de ese equilibrio de ionización que planteé para el ácido fluorhídrico. Por lo tanto, conociendo el valor de X, puedo determinar el valor de pH. Lo reemplazo acá, menos logaritmo, y me da que el valor de pH en este caso es 2,02 para el caso de un ácido débil. Entonces yo ahora les planteo una pregunta para que ustedes analicen. Si el ácido hubiese sido fuerte y hubiese tenido la misma concentración que la del ácido fluorhídrico, ¿cuál hubiese sido su pH? Hubiese sido en solución acuosa, ¿no? Hubiese sido mayor o menor al pH anterior, a 2,2. En este caso tienen que plantear la resolución para el ácido clorhídrico con la misma concentración, determinan cuál sería el valor del pH y lo comparan para poder analizar y dar una respuesta, ¿sí? Luego, en este caso, ustedes van a tener que responder de acuerdo a la fuerza de los ácidos.
Vamos a definir ahora un nuevo término que es el porcentaje de ionización, que también nos va a indicar o nos va a dar una idea de cuál es la fuerza de los ácidos o las bases. En principio solo considerábamos la magnitud de la constante de acidez, que mientras más chiquitita es, menos fuerte va a ser el ácido, o lo mismo con la constante de basicidad. Ahora vamos a definir el porcentaje de ionización o grado de disociación de un ácido, que va a estar dado por la relación entre la concentración del ácido ionizado cuando se alcanzó el equilibrio con respecto a la concentración inicial de ese ácido. Multiplicado por 100 obtenemos el porcentaje. Esto significa que en el caso del término del numerador, concentración de ácido ionizado va a ser igual a la concentración de protones que se liberaron, ¿sí? Con respecto a la concentración analítica o inicial de ese ácido. En el caso de ser una base, X va a ser concentración de oxidrilos y esta va a ser la concentración inicial de la base. Entonces yo puedo plantear ahora la determinación del porcentaje de ionización para el ejemplo anterior que teníamos el ácido fluorhídrico. Puedo tomar esos datos y calcular el porcentaje de ionización en ese caso. La concentración de protones al alcanzar el equilibrio es 0,0095 y la concentración inicial era de 0,15. Multiplicado por 100 me va a dar un porcentaje de ionización de 6,33. Y este es un valor muy chiquitito, muy chiquito, moderado, digamos. Lo cual me está indicando que no todo el ácido se ionizó, porque tengo un ácido débil. Entonces parte de ese ácido ha sido ionizado. Esto significa que mientras más grande sea el porcentaje de ionización, más fuerte será la fuerza, o mayor será la fuerza del ácido ionizado. Entonces este valor también es importante poder calcularlo, porque me va a estar indicando la fuerza también del ácido, sin tener en cuenta el valor de la constante de acidez. O sea, es un dato más a considerar. Voy a plantear un nuevo ejemplo. Ahora tenemos un ácido débil, una base débil también, pero planteos diferentes. En este caso tenemos el pH de una solución de amoníaco de concentración inicial de 2 por 10 a la menos 2 molar y que su pH es de 10,78. Y en este caso el problema nos pide cuánto vale la constante de ionización de la base. O sea que la respuesta es diferente a lo que veníamos planteando. Sin embargo, la resolución es prácticamente la misma. Escribimos la ecuación de ionización, escribimos la constante de basicidad en este caso y planteamos las situaciones iniciales y las que se logran al alcanzar el equilibrio. Concentración inicial es la concentración de amoníaco que nos da 2 por 10 a la menos 2 molar. Lo coloco acá. Ocurre un cambio en el sistema cuando reacciona con el agua y por lo tanto se alcanza un equilibrio donde las concentraciones iniciales son estas para el amoníaco y estas para los productos, X con X. Entonces yo, ¿qué hago ahora? Reemplazo estas condiciones de concentración de cada especie en la constante de equilibrio. Me queda así. Y de acuerdo a los datos del problema, yo puedo conocer el valor de X porque tengo el valor del pH. ¿Sí? Para conocer el valor de concentración de oxidrilos, yo el pH lo puedo convertir a pOH y de ahí a concentración de oxidrilos. ¿Bien? Teniendo en cuenta que pH más pOH es 14, el pH es 10,78, luego despejo el pOH y me da 3,22. Si yo le aplico el antilogaritmo al pOH, puedo obtener el valor de concentración de oxidrilos. Y eso representa el valor de X. Ahora, en este caso, la concentración de oxidrilo es 6 por 10 a la menos 4 molar. Y es un valor muy chiquitito con respecto a la concentración inicial de la base, que es 2 por 10 a la menos 2 molar. Por lo tanto, yo acá puedo cancelar este valor, despreciarlo frente a este. Y estos dos valores, como son iguales, los puedo elevar al cuadrado y llegar a esta ecuación reducida. ¿Bien? Entonces, ahora sí tengo el valor de
concentración de base, tengo el valor de X, que es la de concentración de oxidrilo, la reemplazo y obtengo así el valor de la constante de basicidad del amoníaco. Bien, entonces el planteo es prácticamente siempre el mismo: escribir la ecuación, definir la constante, plantear las situaciones en equilibrio, analizar qué datos tengo del problema y de ahí despejar la incógnita. Los problemas resueltos hasta acá entonces son muy similares a los que están planteados en la guía de problemas, que ustedes ya pueden ponerse a resolver, plantear cada uno de ellos, analizar bien el tema de si están en presencia de un ácido fuerte o un ácido débil, o de una base fuerte o una base débil, y de ahí plantear la ionización de cada especie y buscar el resultado de acuerdo a lo que nos esté solicitando el problema. Más allá de eso, entonces acá les dejo planteado dos ejemplos para desarrollar que tienen que ver con la evaluación de los conceptos que vieron hasta ahora. El primer caso, el primer ejemplo dice que tenemos dos recipientes identificados con uno con letra A y el otro con letra B. Uno de ellos tiene un ácido fuerte y el otro tiene uno débil. ¿Sí? Y acá tenemos el valor de la constante. Y entonces lo que tienen que analizar ustedes es, bueno, el otro dato que tenemos, que ambos tienen la misma concentración inicial de 0,02 molar, y la pregunta es: ¿cómo haría para identificar qué recipiente contiene el ácido fuerte y cuál contiene el ácido débil? Entonces ustedes planteen todo lo que crean que sea necesario, pueden hacer cálculos o pueden no hacer cálculos y resolver el problema justificando claramente por qué identifican al recipiente A o al recipiente B como un ácido fuerte o como un ácido débil. En esto simplemente tienen que considerar la definición de la fuerza de los ácidos. El segundo ejemplo implica que tienen un ácido débil A con un grado de disociación de 15% y tienen otro ácido débil B con un grado de disociación del 25%. Entonces, en este caso, tienen que comparar la fuerza de los ácidos y justificar cuál de ellos es más fuerte. En este caso es incorporando el concepto de porcentaje de ionización. Se los dejo planteado para que ustedes lo resuelvan, lo pueden analizar en grupo y tienen dos opciones: o me lo mandan por correo electrónico o lo resolvemos, lo planteamos en una clase de consulta. Esto simplemente es para que ustedes refuercen un poquito los nuevos conceptos que recibieron en esta clase respecto a la fuerza de los ácidos. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.